Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Oscar Vallejo Oscar, y hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos con el maestro Oscar Vallejo Oscar. Y bueno, maestro, cuéntenos un poco, ¿a qué edad empezó usted a pintar? Pues yo que ya grande, como a los 32, empecé a encontrar algunas cosas que ya no eran ilustración, sino parecían pintura. Me refiero a pinceladas que tenían intención en sí misma y no tanto en la imagen. Y un poco el color como una búsqueda del color por sí mismo y no por la representación. Eso fue como en el 2012, o sea, hace más de 10 años, pero ya cuando entiendo que lo que hacía era pintar, fue a los 34, hace 9 años. Ok, pues veo que tus obras no solamente abordan cuerpos, familias, espacios, momentos hasta del cine mexicano, sino también hablas del espacio urbano. Sobre todo esto, ¿a ti qué es en particular lo que más te gusta retratar? Digamos, voy con una respuesta cliché, ya la tengo automática. Tengo tres temas muy marcados. Un tema es el cuerpo como espacio de lucha, o sea, el cuerpo como una instancia política que busca ganar o gana o pierde espacios políticos. O sea, incluso el precio puede ser la vida. El otro tema es lo marginal, o sea, todas esas estructuras que se edifican alrededor de las espacios legitimados por un orden establecido, y esos espacios marginados, esas personas marginadas son las cosas que me atraen mucho. Y el otro sería como ese asunto de la violencia, como la violencia del Estado, la violencia revolucionaria y la violencia fáctica, como la del narco. Entonces son temas que me atraen mucho, y cuando hablo de la calle, siempre se ciñen a uno de esos temas. O sea, por ejemplo, hay una serie que tengo sobre perros callejeros, y esos perros callejeros hablan como esa nostalgia de la calle, como espacio que te construye, te legitima, en el que aprendes, en el que amas, en el que odias, en el que te banean, en el que te funan, en el que ruegas, en el que ladras, en el que peleas. Entonces, pero no es la calle en sí misma. O sea, la calle es un escenario de esos rincones. Hay otro bloque de piezas que hablan sobre la lucha social, y la lucha social es en la calle. Entonces me interesa, últimamente he tenido cierta atracción por los grafitis, a pintar grafitis, no hacer grafitis, sino pintar los grafitis, porque es un acto profundamente dialéctico. La calle te forma, o sea, quien vive en la calle, o sea, sé que hay gente que no vive en la calle, o sea, que no la vive, no la transita. La gente que la transitamos, en el espacio te hostiliza, te invade, te genera una serie de planteamientos y de imposiciones. Cuando tú le incides, tú rayas, tú rompes, tú grafiteas, y ese espacio tú lo transformas, y a su vez te transforma y transformas a otros. Entonces la calle es ese espacio que te forma, te da cohesión, te da herramientas políticas para sobrevivir a la realidad y transformarla. Entonces es un poco lo que me gusta de relatar la calle. Pero en general se ciñen mis temas, que es lo marginal, la violencia y el cuerpo como herramienta de lucha. Oye, sobre esto que me comentas de lo marginal y del cuerpo en lucha, ¿tienes alguna obra literaria o algo que te haya
inspirado o te inspire para también entender mejor estos aspectos, estos temas? Sí y no. Por ejemplo, cuando tengo una serie sobre, yo no le llamo, Vírgenes, que es como una serie de cuerpos de chavas que son estéticamente disidentes, pues una palabra. No me gusta la frase, pero luego la usan y me ayuda a traducir una serie de cosas. Y yo a principios antes, en el 17, yo asumía que estaba reivindicando o posicionando una nueva belleza. Y luego me di cuenta que era un discurso casi patético, porque la belleza es una élite, o sea, es una serie de prejuicios que buscan legitimar cosas. Entonces, cuando defiendes otras maneras de entenderse, tienes que reivindicar la fealdad en un sentido político. Entonces, a lo que voy con la frase es que hay un texto que se le adjudica a Marx en un par de debates, que planteaba que ante la belleza burguesa, la fealdad revolucionaria. De hecho, hace poquito acabo de usar la frase otra vez, porque empiezas a entender que no puedes filtrar la fealdad con belleza, porque estás cayendo en esos estereotipos, esos cánones que buscan como segregar a mucha banda de una manera de entenderse y legitimarse en la vida. Entonces, creo que esa frase, este texto sobre las visiones estéticas de Marx, no recuerdo el autor porque es un autor alemán y es muy malo para pronunciar, me dejó como cimentada esa idea de cómo elaborar el cuerpo como espacio de lucha. Justo hablando de esto, de cuando tú empezabas, o sea, y entendiéndonos que somos mexicanos y que la familia tradicional pues, siempre tiene una opinión, ¿no?, sobre lo que nosotros queremos ser a futuro. Esto va sobre tu familia, qué pensó, qué opinó cuando tú dijiste, o sea, pues quiero hacer algo de plástica, me gusta esto, ¿qué apoyo o no apoyo has sentido? Es extraño porque la idea que tienen tu generación de familia muy diferente a la que yo tengo, o sea, es muy distinta. O sea, digamos que nunca se opusieron porque era vato. O sea, si hubiera sido morra, es como, nada, cásate porque te vas a dejar la carrera. Así le pasó a mi hermano, ¿no? O sea, carrera corta porque eres morra y te van a mantener. Y a mí ya como sí, pero pues busca algo que genere valor. Pero no se pusieron, solamente la educación en mi casa daba hasta cierto punto. O sea, me refiero a que el varo que podían proveer era hasta bachillerato. O sea, incluso bachillerato me lo pagué prácticamente yo. Hubo un apoyo a una carrera técnica de diseño. ¿Qué es eso? El diseño sí deja varo. Pero es eso, o sea, nunca hubo una oposición. Ya cuando empecé como a clavarme en lo pictórico, bueno, como elipsis, o sea, yo me metí a la FAT antes en NAP cuando tenía 21 años, pero me salí como al medio año. No encajé en sus visiones, en sus percepciones de educación, y me convencí de que la pintura no era para una clase proletaria, por usar una palabra. Y me dediqué más al diseño. Entonces ya cuando ya más adulto, más asentado, tengo una crisis, me voy a hacer la pintura, regreso como a querer dibujar y poco a poco empiezo a empezar a pintar. Ya era alguien que no consultaba nada a nadie. O sea, estoy pintando y me da miedo porque implica un profundo compromiso, pero a nadie le tengo que decir, oye, ¿cómo ves que estoy pintando? No es como, lo hago y ya, ¿no? Ok. Y, a ver, la mayoría de nuestros invitados en el programa, pues, les hacemos esta pregunta y es, ¿te gusta la música? ¿Y cuál sería una canción que te gustaría escuchar?
Es que es una pregunta muy difícil. Me gusta la música, pues sí, no, es muy, pero ¿cuál es? Depende del mood. O sea, ahorita de bote pronto diría Fatalidad de Olimpo Cárdenas, porque me mama ese requinto con el que empieza, pero depende del mood. O sea, te puedo decir algo de Nina Simón, algo de Aragán, o sea, no sé, es una pregunta. Como cuando le preguntas a alguien cuál es tu película favorita, si has visto 1000 o 2000, no puedes tener una favorita, o sea, no puedes, y si la tienes es mentira, es falso. En este momento Ajá, se te viene a la mente sí, esto exactamente. y te la voy a decir. Igual la canción, igual el libro, o sea, cuando consumes demasiado, tienes un bloque de canciones favoritas, una serie de soundtrack para ciertos moods. Y te digo eso porque también solo siempre decir, pero sí, o sea, como algo de... O apenas estaba muy clavado ayer antier con la de Todo Cambia, de que es más conocida por Mercedes Sosa, pero hay una versión punk de Los Miserables y me gusta como esa interpretación y me gusta como... Pero, ¿cuál canción es muy difícil? Bueno, pues si ustedes quieren escuchar esta canción, síganos en el podcast y volvemos a continuación. Y bueno, ahora sí, esta es una pregunta y es que a veces hemos coincidido en que las emociones son muy importantes, en específico el amor. ¿Has hecho alguna obra o alguna serie sobre esto, sobre tu sentir, sobre el amor, sobre el desamor? No, bueno, sí, ¿no? O sea, sí hay como, siempre está implicado el amor y el desamor en todos mis procesos, pero no es como un tema que atienda tanto. O sea, sí hay una pulsión en la obra que pasa por ahí. Por ejemplo, sí hay una pieza que hice hace, no sé, antes de que empezara a pintar, era un grabado, que se llama Amarme te duele, que es una versión muy bruta de un tipo shibari muy denso. O sea, nada más que pues eh, cierta gente me hizo un par de críticas sobre la pieza y decidí no moverme por esos caminos. Porque la metáfora luego no se entiende, ¿no? O sea, la imagen es brutal y asumen que es una apología de la violencia más que una metáfora del sentir lo que uno provoca y cómo uno daña a la gente que se interesa en ti, ¿no? O sea, sí, pero de ahí en fuera casi todo ha sido otros temas y sí, el amor por otras cosas, por lo que uno cree, por la construcción de otras realidades, por la lucha, o sea, como una serie de cosas que sí están ahí. O sea, el amor a la añoranza, o sea, ese asunto de ligarme con el cine tiene que ver con momentos muy particulares de mi vida que me ubican en ciertos moods o ciertos estados emocionales, pero tanto como una serie dedicada a lo amoroso, no, hasta ahora no. ¿Cómo catalogarías tu técnica de pintar? Y sobre esto, ¿cuál es tu técnica favorita? Pues tengo como eh, una parodia que lo digo que pinto en el culerismo. No, mi pintura es cruda, directa, poco sin concesiones. Mi formación es de diseñador y entonces puso que la imagen impacte al primer instante. Entonces me valgo de la composición, pero también me valgo mucho de esta densidad, de esa pincelada severa, abultada, aglutinada, que te dice todo el tiempo eso no pretende ser pintura. Foto, pero no pretende ser foto, sino es pintura por todos sus costados. También me gusta mucho una paleta muy sucia, o sea, hay gente que me critica de que no sé pintar porque mi paleta es sucia y te quedas, güey, es una pinche elección. O sea, estoy eligiendo una paleta sucia porque me ayuda a hablar sobre cosas sórdidas, de pobreza, de olvido, de marginalidad. Entonces, mi técnica favorita pues sería, tengo de material sería el óleo. O sea, el óleo me ha generado una serie de efectos o de materialidades que no me da el acrílico, el temple, ni siquiera el encausto me lo da. Y me gusta mucho jugar con ese asunto de lo que llaman mancha, que es como esta sensación de que el color está cortado, no está transicionado
hacia otros, no se ha degradado, vamos. Y me gusta mucho cargar el material, se sienta como esta agresión de este latigazo de mi pincelada sobre el lienzo, y eso se como, creo que eso me responde un poco la pregunta. Y maestro, por ejemplo, para esta obra que tenemos aquí atrás, ¿cuánto tiempo aproximadamente se tardaría o se llevaría a la conclusión de ella? Pues es que es difícil, o sea, digamos, en cuanto a tiempo, esa pieza lleva varias semanas, en cuanto a trabajo directo son pocas horas, o sea, 20, 24 horas, no sé, quizá decir, sí, por ahí, lo que lleva. Pero en tiempo van como un mes de trabajo, mes y medio, lo detuve. Ahorita lo acabo de empezar a retomar porque hay cosas que quiero lograr que no había logrado. Y y me lleva a lo que me tengan que llevar. O sea, el problema es que hay piezas que son muy rápidas. Por ejemplo, esta serie tengo una serie que es muy pop, muy mercable, que es una serie de un meme. Y esa serie pues, son cuadros que literalmente son cuadros pintados muy rápido. O sea, son 2 jornadas o 3 jornadas, pero son cortitas. Pero, y ahí sí, porque el cuadro es pequeño y hay una idea clara de dónde voy a llegar. Pero en esta pieza no tengo claro dónde voy a llegar. O sea, tengo claro algunas cosas, como quiero descomponer las formas, hablar sobre esta noción que tengo de la familia no muy halagueña, pero a fin de cuentas uno acaba decidiendo. Entonces, que no se vea solamente eso en la foto, o sea, no solo sea por la composición, sino también sea en cuanto a la construcción pictórica. O sea, los elementos pictóricos también te digan esas decisiones, ¿no? Yo decía que elegí esa foto porque a fin de cuentas mi familia no fue la peor, o sea, no voy a hacer drama, pero o sea, con todos los errores, a fin de cuentas yo tenía como esa elección, ¿no? Tener en las manos a He-Man y Esqueleto, o sea, el bien y el mal, a fin de cuentas soy yo el que elige, ¿no? Con todas esas, y eso me gusta que sea de eso la pintura. Entonces no me queda claro cómo debe verse algunas cosas, entonces van saliendo, se van experimentando sobre la marcha. Ok, y justo hablando de elegir, si tuvieras que elegir de tu colección una pieza que para ti la ves y representa algo muy fuerte, ¿cuál sería? Lo mismo, te digo, depende del mood, pero creo que lo podría facilitar. Hay 2 piezas que se han vuelto 3 como virales. Una es se llama Resistiré, es un perro callejero de Grecia, así decían el Canelus, o que está enfrentándose a un policía. Y el perro existió, pero la construcción pictórica es una escena muy cinematográfica. Esa me gusta porque en general se ha roto, o sea, digamos, cada 2-3 meses me llegan etiquetas de que, mira, publicaron tu imagen en tal grupo y tiene 40,000 likes, o sea, cosas así. Entonces la imagen me gusta mucho porque hay una poética que yo no, o sea, con todo y que lo entendía lo brutal que es de poner imagen de un perro frente a un policía antimotín. Todo el mundo sabe quién va a ganar, o sea, todo el mundo sabe quién va a ganar. La dignidad nunca es suficiente, pero es suficiente. Entonces de todo sabe esa pieza, ¿no? Entonces me gusta cómo conecta con otra banda. Y otra pieza que digamos que me conecta mucho es una que se llama No hay futuro, que igual le fue bien como en la percepción de cierta banda, porque fue en ese encierro más crudo de la pandemia. Yo estaba trabajando cosas o sea, antes de la pandemia trabajaba como mis temas eran como esos encierros controlados, luces controladas, como la imagen está por allá, o sea, como muy particular. Y ya cuando llega la pandemia me doy cuenta que todo lo que estoy pidiendo es la calle. Y entonces es un puesto de periódicos que está rayado con una frase que dice no hay futuro, y hay una joyería de perros ahí carroñando algo, ¿no? Esa pieza también se me hace como ese proceso de mental. Por ejemplo, yo defiendo mucho que la pintura no es un aforismo, o sea, no es una conclusión. O sea, tú no pintas lo que tienes concluido. Tú pintas y en el proceso estás concluyendo una serie de pensamientos que no se han cerrado, están abiertos.
Entonces pintar es pensar. Entonces esa pieza me recuerda mucho que también pintar es estar pensando, no solamente ejecutando. Sí, esos dos me siento como particularmente conforme con lo que me sucedió y lo que le pasó a las piezas. Y bueno, aquí en tu estudio, cuéntame, ¿has sacado algún taller? ¿Viene algún taller próximamente? Que podríamos invitar a nuestros seguidores para que se inscriban, para que estén más interesados en poder exponer arte. Digamos que de hecho ese taller es casi una comuna, está dividido en, o sea, es como la mitad está destinado como a la banda de mi taller, es como una cosa entre compañeros y alumnos, y otra parte es mía. Entonces como sí hay un taller permanente en el que siempre ajusto como ciertos horarios para que cierta gente que le interese pintar se acerque, y ya me voy adecuando tanto a sus necesidades como a su nivel, por usar un término, pero sí tengo como un fin claro, que a medida de la banda sí mi intención es que aprendan a tener la pintura como a pensar pictóricamente, ¿no? O sea, no tanto como a obtener una imagen en lo inmediato, sino lograr ciertos acercamientos a la pintura de una manera más expresionista, más cruda, más visceral, más comprometida. ¿Tú consideras que para hacer arte necesitas paciencia, necesitas tiempo? Sí, no sé. O sea, es que yo diría que sí, pero ahorita la realidad ha cambiado de manera, el paradigma cambió. O sea, y yo sí creo que hay cosas que hoy se pueden hacer, y más allá de que sean arte o no, si hay una expresión muy poderosa, y no creo que, o sea, ya el tiempo diría si son arte o no, pero comentaba también hace poquito que alguien tenga un prompt y tenga una IA y pueda establecer una serie de códigos, y que su pensamiento se vuelva una imagen sin la burocracia de la técnica, sin la burocracia de esa paciencia, de tener que dedicarle horas a un material, horas a un oficio. Yo sí lo envidio. O sea, yo no lo haría, pero porque soy de una generación que cree que, como una meritocracia, ¿no? Que cree que el esfuerzo es lo que tiene que generar, pero son ideas que están, primero, nunca existieron, o sea, nunca fueron reales, solo fueron como ciertas fantasías de las que nos agarrábamos para legitimar ciertos códigos morales. Pero sí creo que para tener un oficio como la pintura, la danza, teatro, sí requieres tiempo, disciplina. O sea, no lo mismo, o sea, no sé si sean arte o no, y no sé si estas herramientas hagan arte o no. Creo que esa no es la discusión que se tiene que dar ahorita, sino si te dan herramientas para expresarte o no. Entonces, creo que para pintar sí requieres mucha paciencia. Ok. Sí, pues justo con base en eso, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes pintores que justo, no mi generación como tal, no, yo no soy tan joven como aparento, me gustaría, pero no, pero a los jóvenes que van emprendiendo el camino del arte, de que quieren ser artistas visuales, y que justo, ¿no? En estos tiempos pareciera que la paciencia ya no es una virtud, ¿no? Sino queremos todo inmediato, y que si estamos produciendo arte, queremos tener ganancias inmediatamente. ¿Qué consejo le darías a estos nuevos creadores? Pues primero que, o sea, yo creo que la pintura filtra, o sea, la pintura genera un filtro. Si no estás listo para soportar el tiempo que te implica pintar algo, pintarlo de manera, abro comillas, adecuada, eficaz, te va a botar. O sea, vas a saber que ese no es tu espacio. Si tienes esa paciencia, te vas a ir dando cuenta que estás eligiendo un camino muy duro, o sea, muy espinado. Y que lo que sigue, si quieres aguantar vara, pues es aguantar vara. O sea, no hay otra manera más que asumir que va a ser una constante pelea por el ocupar un espacio, una constante autoexplotación. Va a llegar un momento en que
que 2 talleres son suficientes o 3 y ya lo que sigue es tuyo, ya no hay nada que te enseñe, ya no hay una estructura que te pueda seguir empujando porque ya no está diseñada, al menos en esa ciudad no hay, en ese país no hay como escuelas para niveles altos en cuanto a producción pictórica. O sea, hay proyectos, pero no como docente. Entonces todo es demasiado, tenemos que asumir como que somos emprendedores, ¿no? Ese discurso. Y que todo implica pelear, buscar espacios, buscar tiempo. Si no tienes, o sea, hay gente que quiere pintar para vivir y hay gente que vive para pintar y eso está muy culero, pero es lo que es. O sea, si quieres pintar y es una necesidad hacerlo, la única manera de sanar esa necesidad es pintando. Es un cliché que de un buen de pintores de los post-impres que decían eso, ¿no? O sea, si quieres como calmar esa voz, callarla pintando. Y todo lo que queda es como asumir que es una pelea, es una carrera de resistencia, y eso va a filtrar a la gente que no tenga esa paciencia. Bueno, maestro Oscar, pues la verdad es que ha sido un placer. Creo que el tener esta concepción de la paciencia, de los tiempos, coinciden varios maestros, ¿no? El artista busca constantemente buscar tiempo, porque necesita ese tiempo para producir, necesita ese tiempo para pensar, para analizar lo que está haciendo. Y creo que el único que puede juzgar su obra a detalle es el mismo artista. En nosotros nos produce emociones como espectadores, nos produce momentos quizás, pero al final yo y muchos de nuestros seguidores lo verán, no solo vemos una obra, ¿no? Vemos paciencia, vemos tiempo, dedicación, vemos una visión que pues no habíamos visto antes y que no solamente queremos ver lo cotidiano, ¿no? A veces queremos ver hasta lo imaginario, como en el caso de La Sirena. Entonces te agradezco mucho su tiempo y bueno, ¿tienes alguna red social, alguna página donde puedan nuestros seguidores pues buscar más de tu contenido, aprender más de tu técnica, de tus obras? Sí, ahorita me hackearon, pero mi Instagram era Vallejoscar, como suena. Ahorita aparece con 2 guiones bajos porque está hackeado. Algún día la voy a recuperar. Y abrí otra que se llama Vallejoscar, igual, nada más que es un 0 en lugar de una O. Y así como Vallejoscar lo escriben, o José Guzmán Vallejo, y aparezco en Face, aparezco en Instagram. Sí. Y usualmente, si quieren como aprender sin necesidad de toparme, porque también no soy una persona que les gusta toparse, subo mucho procesos en Instagram, subo mucho, o sea, en historia subo mucho proceso, y eso te da una idea de sobre todo, que una cosa que me gusta del Instagram es que puedes ver procesos de gente que estás acostumbrado a llegar a un museo y ver la última capa, ¿no? Y ahorita puedes ver a mucha gente cómo produce y cómo muestra su obra a mitad de camino, y ahí aprendes cosas que son como atesorables, ¿no? Ya, entonces ahí ando en Vallejoscar y así. Bueno, pues esperemos que su página se recupere pronto y síganos para más contenido. Muchas gracias.